En la ciudad de Tiro. Nuestros viajeros se dirigieron nuevamente al monte Hermón, donde el maestro hizo sacar copias en lengua árabe de todas las escrituras que juzgó de utilidad para la escuela de Bet Gamul en Damasco, de la cual esperaba ver surgir en el futuro una civilización nueva entre aquella vigorosa raza árabe, cuyo remoto origen le llevaba a recordar a su fundador el gran Beni Abad, el caudillo copta de la prehistoria, y a la incomparable Zurima, la heroica enamorada de Abel, que hizo de su amor pasional profundo un culto al ideal sustentado por el hombre luz. Con el tío Jaime y Cebeo, siguió su viaje a Tiro el importante puerto fenicio. Ahmed y Osman quedaron en Damasco, a la espera de que saliera la primera caravana de los mercaderes de Simónides para regresar con ellos a Jerusalén. En Tiro, Sarepta y Sidón, los terapeutas y la Santa Alianza habían realizado trabajos de unificación y de mejoramiento de jornaleros y esclavos. En Tiro sobre todo. Podía ya considerarse el maestro entre los suyos, pues allí tenía el buen Simónides uno de sus grandes almacenes depósitos de las mercancías venidas de los países del norte del Mediterráneo. No tardó pues en saber a su llegada a aquella ciudad-puerto, que allí tenía preparado un buen hospedaje. Tras de los enormes fardos que formaban montañas tenía la Santa Alianza su recinto de reuniones. Igualmente disimulado para los que no pertenecían a ella. Que lo estaba en Jerusalén y en todas las ciudades y pueblos donde llegaba la vigilancia de los procuradores romanos, de los agentes herodianos y de los fanáticos fariseos, tan severamente celosos hasta del vuelo de un insecto que a su juicio transgrediera la más pequeña ordenanza de la ley. Pero Simónides, que era un lince en materia de persecuciones porque desde su juventud las había sufrido en carne propia, no fácilmente se dejaba sorprender por ninguna de las tres fuerzas contrarias de que se veían amenazados los israelitas amantes de la paz, la verdad y la justicia. El invasor romano, los hijos de Herodes el Grande y el clero de Jerusalén. El recinto de la Santa Alianza era el subsuelo de los depósitos, decorado y amueblado como Simónides sabía hacerlo, sin que faltara un detalle. Estos almacenes estaban ubicados en la parte antigua de la ciudad, que como lo dijimos en otra oportunidad había sido construida en una isla de roca cercana a la costa, que posteriormente fue unida al continente por un enorme puente de piedra, por encima del cual podían pasar 3 carros a la vez. Allí estaba aquel torreón de Melkart, utilizado por los terapeutas para refugio de sus enfermos y ancianos desamparados. Al subsuelo tan hábilmente dispuesto por Simónides. Ni aún le faltaba una cómoda salida al mar, donde siempre había anclado uno o varios de los trirremes o galeras mercantes de la gran flota del príncipe Itamar que él administraba. Nuestros viajeros fueron allí directamente, luego que entraron a la ciudad. Eran guardianes del recinto, otros 2 de aquellos jóvenes árabes discípulos de las escuelas del príncipe Melchor en el monte Jor. 10 fueron los que tomó Simónides para agentes, en la vasta red de negocios que tenía desde el Nilo hasta el Éufrates. Todos aquellos jóvenes habían sufrido horrores de parte de los poderosos usurpadores de los derechos de los pueblos indefensos e inermes. Conocían lo que era la esclavitud, la miseria, el calabozo, las torturas. ¿De quién, pues, podía esperar fidelidad Simónides, sino de aquellos que tenían además la educación moral y espiritual dada en las escuelas de Melchor? Tranquilo y sosegado allí, respirando ya casi el aire nativo, el joven maestro dio a su corazón de hombre las suaves y puras expansiones familiares, y escribió una epístola a su madre anunciándole el pronto regreso a su lado. A Simónides, que tan solícitamente velaba por él, y a sus amigos de Jerusalén y de Betlehem, que lo habían seguido con el pensamiento en su primera jornada de misionero. Empleó sus primeros días en Tiro en examinar actas, anotaciones, epístolas referentes a la Santa Alianza, para orientarse sobre el estado actual de la porción de humanidad que más atraía su corazón. Los desheredados, la clase humilde, que allí como en todas partes llevaba con grandes dificultades la carga de la vida. Por aquellas observaciones pudo darse cuenta de que el mayor mal existente en Tiro era el comercio de esclavos, a los cuales no se les tenía ni aún la consideración que se tiene a las bestias de trabajo. La compra-venta de seres humanos traídos de todas las partes del mundo, era el más lucrativo de todos los negocios a que se dedicaban los acaudalados príncipes y magnates tirios. Un reyezuelo vasallo de Roma, al igual que los hijos de Herodes en la Palestina, figuraba reinar en Tiro sin más ideales que su propio bienestar y el de los suyos. Bastábale que nadie le molestase en el libre goce de sus riquezas. Y a este fin, dejaba entera libertad a príncipes y magnates para que hicieran y deshicieran a su antojo con el pueblo indefenso.
del cual exigían naturalmente el máximo esfuerzo que remuneraban con espantosa mezquindad. Los grandes señores, poseían todos su pequeña flota de barcos, propios para el acarreo de los esclavos, que conducían desde todas las costas del Mediterráneo. Y desde lo alto del torreón de Melkart, convertido en refugio de enfermos y desamparados, el maestro presenció escenas que estrujaron de angustia su corazón. Fue testigo ocular de varios embarcos de esclavos, en los cuales la mayoría eran jóvenes, doncellas y niños. Vio a estos últimos que fueron arrancados brutalmente de los brazos de sus padres. Esclavos también, para ser embarcados con rumbos distintos, tal como se hace con las majadas de cabras, de ovejas o cerdos. Vio la angustia desesperada de las madres, de las hijas adolescentes, de los maridos y de los hermanos atados con cordeles para anular su defensa posible, aunque inútil. Y desde una terraza del torreón, se tiró sobre la cubierta de una enorme galera donde se desarrollaban tan criminales y salvajes escenas. Aquel fantasma blanco que cayó desde el torreón en la penumbra del anochecer. Causó la alarma consiguiente entre la tripulación y agentes del poderoso señor, que llenaba sus arcas de oro a costa de tanto dolor humano. «Deteneos», gritó el maestro, y su grito debió tener vibraciones terribles que dejaron paralizados por un momento a todos aquellos inicuos traficantes de carne humana, viva y doliente. Avisado el capitán acudió en el acto. «¿Quién eres tú que vienes a mandar en lo que no es tuyo?», preguntó colérico a Iasua, cuyo continente altivo y severo imponía respeto a todos. «Ya te lo diré más adelante», le contestó el maestro. «Manda desembarcar a todos porque si no echaré tu galera a pique». En todas las embarcaciones fenicias se acostumbraba llevar un augar, mago o adivino, que conjurase a los malos vientos del mar, y uno de esos se acercó al capitán y al oído le dijo: «Obedécele, porque es uno de los 7 genios que rodean a Bel-Marduk, lo veo envuelto en llamas de fuego». El capitán, que era grandemente supersticioso, ordenó el desembarco. Iasua, inmóvil como una estatua cuyos ojos arrojaban luz, entabló este diálogo con el capitán. «¿Cuánto vas ganando con esta mercancía de carne humana viva?», le preguntó. «La cuarta parte de su valor, o sea 20.000 sestercios que el amo me paga al volver de la travesía». «¿Es tuyo este barco?», volvió a preguntar el maestro. «Sí, es mío, es toda mi fortuna y llevando mercancías con él, me gano la vida y la de mis hijos, por lo cual te ruego, buen genio, que no lo eches a pique. Si eres razonable, conmigo no saldrás perdiendo», díjole el maestro. «Te daré esta misma noche los 20.000 sestercios que esperabas de aquí a 10 o 12 lunas. Y trabajarás en adelante por cuenta de un amo que no trafica carne humana viva, y que es el dueño de todos los navíos de pabellón amarillo con estrella azul que bogan por todos los mares del mundo. ¿Aceptas?». «Por mí acepto gustoso, buen genio, pero el dueño de estos esclavos es cuñado de Nabonid y me hará duros cargos por ellos». «¿Quién es Nabonid?». «El rey de Tiro. El amo que yo te daré es un amigo del César, del cual tiene franquicias firmadas de puño y letra suya para todos los puertos del mundo. Además, yo me entenderé con el amo de estos esclavos». «Bien, haré lo que mandes, oh, buen genio mensajero de Marduk. ¿Cómo podría resistirte? Manda a tu tripulación que quede en paz a la espera de tus órdenes, y tú sígueme con todos estos esclavos». La noche cerraba ya, y una espesa niebla cubría la selva de mástiles, barcos y velas que poblaban la hermosa ensenada del puerto de Tiro. El capitán y los 160 esclavos siguieron a Iasua hasta los almacenes depósitos que ya conoce el lector. Todos entraron allí. El pobre capitán, más muerto que vivo por creerse bajo el poder de uno de los 7 poderosos genios que rodean al terrible dios Marduk. No pudo sustraerse al asombro que le causaron aquellos enormes almacenes, donde los fardos, cajones, barriles, tinajas, llegaban hasta el techo. Vio que los rótulos justificaban las palabras del buen genio, de que aquel amo comerciaba con todos los países del mundo. Iasua conferenció con los 2 guardianes dependientes de Simónides. «¿Cuántos valores tenéis en caja?», les preguntó. «De la Santa Alianza tenemos 50.000 sestercios que el príncipe Judá y el Scheifelderin han enviado hace 10 días para las obras de misericordia que quisieras hacer. Maestro, en esta ciudad de Tiro, donde los adeptos son casi tan numerosos como en toda la Judea y Galilea juntas. De Simónides, hay 10 veces mayor cantidad, porque aquí van dejando en letras de cambio y pagarés a plazos cortos,
el pago de las mercancías que los comerciantes tirios retiran de este almacén. Necesito por el momento 20.000 sestercios, díjoles el maestro, y acto seguido les explicó lo que acababa de convenir con el capitán allí presente, al cual entregó la suma prometida. Tomó anotaciones del amo de aquellos esclavos y dijo al capitán que esperase órdenes al día siguiente. Si Marduk es para ti un poderoso Dios en el cual confías, le dijo, puedes estar seguro de que ningún mal te acontecerá. El capitán se alejó, pensando que Marduk le echaba la fortuna a manos llenas, y haciendo desde la puerta grandes reverencias al buen genio que mandaba sobre la tierra y sobre el mar. El maestro quedó solo ante el dolorido grupo de esclavos que le miraban con espantados ojos. Ignorando en absoluto las intenciones del nuevo amo que de tan inesperada manera les arrancaba de las negras bodegas de la galera. Los dos jóvenes guardianes del recinto, habían bajado al subsuelo a disponer alojamiento para ellos. De los 160 esclavos, 86 eran varones de 15 a 35 años de edad, presentaban el cuerpo desnudo, con solo un retazo de burda tela sujeta a la cintura y que no llegaba a las rodillas. Las mujeres eran todas jóvenes de 15 a 25 años y vestían una estrecha túnica corta de color ceniza. Los niños, entre los 7 y 12 años, tenían solo una ancha faja de burda lana apretada a la cintura por un cordel. Todos llevaban colgada al cuello una plaquita de madera con las indicaciones de su destino. Por estas placas comprendía el maestro la dolorosa tragedia de aquellos infelices seres. Pues observó que en algunos casos las familias estaban separadas por miles de estadios. Pues los padres iban a un lugar y los hijitos a otro, inmensamente lejos, en tal forma que no volverían a reunirse jamás. Observó, no obstante, que había algunas familias destinadas juntas a un mismo puerto, y una estrella de 5 puntas grabada al final, parecía indicar al comprador cuyo nombre eran solo iniciales. Los destinados al puerto de Pelusio, junto a las bocas del Nilo en Egipto, tenían las iniciales M. D.H. Este comprador pedía las familias completas. No quería separar los niños de sus padres, lo cual denotaba un sentimiento humanitario que le impulsaba a comprar familias de esclavos para formar sin duda colonias de seres libres. La intuición ayudó al maestro a descifrar el misterio detrás del cual se ocultaba la modestia de un siervo de Dios. M. D.H. En el puerto de Pelusio y con la estrella de 5 puntas debajo de las iniciales. No podía ser otro que el príncipe Melchor de Jourab, cuya afición a libertar esclavos era ya bien conocida por Yasua. El otro comprador de esclavos estaba a enorme distancia, pues marcaba el antiguo puerto de Palalena, fortificado y ensanchado enormemente por orden de Alejandro Magno en su paso a la India. Las iniciales eran G. D.S. Y también la estrella de 5 puntas. Y el joven maestro con la faz sonriente y los ojos húmedos de emoción leyó. Gaspar de Srinagar, junto a las bocas del Indo, al pie de los montes Suleimán. Y su luminoso pensamiento resplandeció de amor hacia aquellos dos grandes amigos desde su cuna, que en sus obras ocultas y silenciosas, demostraban que habían grabado en el corazón el mandato divino. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si imaginaran ellos, pensaba Yasua, que de tan inesperada manera he descubierto su hermoso secreto. Los demás esclavos estaban destinados a puertos del Mediterráneo, la mayoría en el Asia Menor y en Roma. Algunas de las mujeres lloraban inconsolablemente, estrechando sobre el pecho a sus hijitos que iban destinados a diferentes dueños y a apartados lugares. Con su alma que lloraba con ellos, Yasua fue sacándoles a todos del cuello el ignominioso estigma de esa desgraciada condición. Ahora ya no estáis separados, les dijo con su voz tiernísima, acariciando a los niños que le miraban tímidos y asustados. Nuestro Dios, que es amor, les decía a las mujeres. Os devuelve por mi intermedio vuestros hijos, que hombres malvados os querían quitar sin derecho alguno, porque solo Dios es dueño de las vidas humanas. Las infelices madres caían de rodillas a besar los pies del maestro que les hablaba un lenguaje que si materialmente no entendían por ser de diversos países, comprendían lo que todo ser y hasta las bestias comprenden. Que aquel hombre estaba lleno de amor y de piedad para ellos, y que podían confiar plenamente en él. Sentados todos los esclavos en los estrados del subsuelo, fueron recibiendo en pequeñas cestas de las provisiones comestibles almacenadas allí por la Santa Alianza, para atender a las necesidades del pueblo menesteroso. Y cuando hubieron comido a satisfacción, Yasua y los dos guardianes procedieron a abrir fardos de ropas que había para igual fin. Y aquella turba doliente que ahora tenía el valor de sonreír. Fuéronse vistiendo al uso del país,
con gran algazara de los niños que se disputaban entre sí las pequeñas túnicas y calzas de vistosos colores. Lector amigo, si eres capaz de esbozar en tu propia mente este cuadro, me dirás si puedes, ¿quién era allí más feliz? Los que recibían el don o aquel que se los daba con el corazón rebosante de amor. Gran parte de aquella noche inolvidable para el maestro. La pasó tomando anotaciones de los relatos hechos por aquellos esclavos. Muchos de los cuales no lo habían sido jamás, pues que eran originarios casi todos de las aldeas más apartadas en las montañas de la Celesiria, de Iturea, Traconitis, Madián, Idumea y Samaria. Habían sido cazados como se cazan los ciervos y los conejos. Con la sola autoridad de la fuerza apoyada por los poderes reinantes, que tan complacientes se mostraban con los acaudalados magnates dueños de la situación. No eran pues esclavos que hubiesen estado bajo las prescripciones de las leyes establecidas entonces para la condición de siervos con amos. Que tuviesen derecho sobre ellos por herencia paterna o por haberlos comprado de acuerdo a la ley. Era una indefensa majada humana atrapada en las selvas como a mansas bestias inermes, incapaces de hacer daño a sus cazadores. Y Asua se informó al siguiente día que esta clase de cacería humana se venía practicando en Tiro desde muchos años atrás. Y la tradición decía que Alejandro el Macedonio, en cuyo corazón había nobles principios, se vio como forzado a destruir la metrópoli fenicia. Por la perversa condición de sus magnates que maltrataban y sacrificaban sus esclavos. Como no se hacía entonces en ninguna otra parte del mundo, sin que quisieran oír razonamiento alguno a ese respecto. De todo esto resultó que el apoderado de Simónides en Tiro contrató al capitán de la galera en la cual levantó el pabellón amarillo con estrella azul, la cargó de mercancías que debían conducir desde Tiro a Siracusa, Nápoles, Marsella y Valencia, y zarpó al siguiente día al anochecer. La Santa Alianza por medio de sus caravanas fue conduciendo poco a poco el doliente grupo de seres que conocemos a sus aldeas nativas. Hasta quedar solo 16 de la Traconitis y de Samaria, que fueron contratados por los capitanes de los navíos de Simónides para reforzar sus tripulaciones. Así aniquiló el dolor el maestro, con un soplo de su amor soberano sobre aquella porción de humanidad caída bajo la zarpa del feroz egoísmo de los hombres. Mientras Iasua curaba y consolaba a los enfermos y huérfanos del torreón de Melkart. Su corazón no descansaba porque todo el dolor humano que escapaba a su conocimiento, quedaba vivo y latente atormentando a los seres. Y cómo desde las terrazas del vetusto castillo sorprendió la angustia de los esclavos llevados a la galera. Permanecía largas horas semioculto entre las colgaduras que la yedra había tendido de una almena a otra, como un dosel sombrío y rumoroso. Desde su atalaya, como un centinela alerta vigilaba y pensaba. Veía destacarse los blancos palacetes de mármol en las mesetas de las montañas, cuyas faldas arrancaban desde la ciudad misma. Simulaban a la distancia miniaturas de marfil escalonadas en las verdes colinas, cual si las poderosas manos de un mago las hubieran incrustado en el granito rosáceo de las montañas del Líbano. Y en el fondo de los valles veía también el caserío de los humildes como bandadas de gaviotas escondidas entre espesas arboledas. Hacia el sudeste distinguía el valle de los mausoleos, confundido casi con las ruinas de la antiquísima ciudad de Migdalel, que no resistió a la furia de Nabucodonosor cuando la toma de Tiro. Allí viven los triunfadores de la vida, decía el maestro. Contemplando los espléndidos palacios de los poderosos tirios, casi todos ellos enriquecidos en el comercio de esclavos o con el incalificable abuso de los hombres de jornal. En el valle viven y sufren los humildes soportando todo el peso de la opulencia de los potentados. Que solo se acuerdan de ellos cuando tienen que estrujarlos entre sus garras, para que den el máximo de esfuerzo y de rendimiento. Y en este otro valle cercado de colinas horadadas, de grutas sepulcrales, descansan los despojos de los que ayer fueron poderosos y hoy no son más que cenizas. Pero aún vencidos por la muerte. Quieren estar separados, los magnates en sus soberbios mausoleos, los humildes en cuevas abiertas en las montañas, donde las trepadoras y las margaritas les hacen amorosa compañía. Un terapeuta cortó el hilo de sus meditaciones. Venía a llamarle de parte del centurión de la Guardia Romana, que vigilaba desde los formidables torreones de la fortaleza de Hiram. El maestro no había hablado aún públicamente, por lo cual le causó extrañeza verse solicitado por un militar romano. Un criado del centurión, díjole el terapeuta, tiene su madre que era paralítica, en este torreón. Al curar a todos los enfermos, curaste también a ella. Su hijo llevó la noticia sin duda,
y cuando el centurión de la fortaleza te llama será por un caso de enfermedad grave. Vamos allá, contestó sin más el maestro, bajando de la terraza. ¿Quieres mi compañía o buscarás al tío Jaime en los depósitos? Ya es el anochecer y no puedo tardar, porque el y Cebeo me esperan allí para cenar. Ven tú conmigo a la fortaleza, si no tienes inconveniente. No, ninguno. Vamos. Está en esta misma dirección y al terminar el muro del puente, solo a unos 200 pasos de aquí. El criado que debía guiarles, miró a Yasua como podía mirar las imágenes de los dioses de la ciudad, inmóviles en sus altares de mármol y de oro. Señor, tú curaste a mi madre de una parálisis de 20 años, y yo pido a los dioses una apoteosis de gloria para ti. Gracias, amigo, le contestó el maestro, pero no es hora todavía de glorificaciones sino de trabajos. ¿Sabes por qué me llama el centurión de la guardia? Se está muriendo su mujer, que ha dado a luz, anoche, 2 niños contrahechos que parecen piltrafas dislocadas. Mi amo está desesperado, quería abrirse la garganta con su propia espada y yo le hablé del buen profeta del Torreón de Melkart, y me mandó a buscarte. Apresúrate, señor, si quieres encontrar viva a la madre, que de los niños no importa ya que son tan defectuosos que es preferible que mueran. No hablas con justicia, amigo mío, le dijo el maestro andando tranquilamente. Si el Dios creador ha dado un soplo de vida a esos seres, ¿quiénes somos nosotros para desearles la muerte? El criado calló por respeto, pero seguramente en su interior diría. Si él los hubiera visto, no hablaría así. Un momento después entraban a un pabellón bajo de la fortaleza, donde el centurión tenía sus habitaciones. Aquel hombre estaba tirado a medias sobre el lecho donde agonizaba su mujer, cuya lividez cadavérica indicaba la proximidad de la muerte. Algunas mujeres sollozaban desconsoladamente y un viejo médico trataba de reanimar a la moribunda haciéndole caer por gotas un elixir en los labios resecos. El maestro pidió que se apartaran todos de la habitación, quedando solo el esposo, el terapeuta que le acompañaba y el anciano médico. Tomó con gran cuidado los cuerpecitos deformes de los niños y los acostó al lado de la madre. El centurión, con la esperanza de que un estupendo milagro le devolviera la vida de su esposa, se había incorporado. Y de pie al lado del maestro, espiaba el moribundo rostro, en el cual aparecían ya bien marcadas las huellas de la muerte. Yasua tomó ambas manos de la enferma, y clavó su mirada como un rayo de fuego en aquella faz lívida y extenuada. Pasados unos momentos que al centurión le parecieron horas, aquel rostro fue cambiando de color poco a poco. Ya no presentaba aquel color cetrino de los cadáveres, sino un blanco mate que lentamente se iba coloreando de vida. El marido la devoraba con los ojos pues percibía el cambio que se operaba en ella. Los cuerpecitos deformes empezaron a inquietarse, como si ligeros movimientos convulsivos los agitaran. Yasua, impasible como una estatua al exterior. Irradiaba de su interior torrentes de energía y de vitalidad sobre aquellas 3 criaturas humanas, que a no ser por su presencia allí, hubieran sido presas de la muerte antes de una hora. Por fin los ojos de la enferma se abrieron y los cuerpecitos se aquietaron profundamente. Ahora, tu elixir terminará la curación, dijo Yasua al viejo médico que no salía de su asombro. Dáselo tú, profeta, díjole, porque acaso tendrá así mayor eficacia. El maestro levantó la cabeza de la enferma y le hizo beber varios sorbos. Ponle los niños al pecho y que la vitalidad de la madre los reconforte y anime, dijo al esposo, que empezaba a creer que tenía ante sí un poderoso mago en cuyos portentos nunca había creído. Los ojos azules y lánguidos de la madre se fijaron en los 2 niñitos, luego miró a su marido. Y 2 hilos de lágrimas empezaron a correr por sus mejillas pálidas. No llores más, criatura de Dios, porque su amor te ha visitado en esta hora en que te consagras sacerdotisa suya. Puesto que eres una madre dichosa de 2 hermosos niños que serán la alegría de tu hogar. El centurión se postró en tierra y se abrazó a Yasua llorando a grandes sollozos. Señor, le dijo cuando pudo hablar, ¿qué hice yo para merecer que tú me devuelvas mi esposa y mis hijos? Si nada hubieras hecho hasta hoy, piensa en lo que harás en adelante, para demostrar a nuestro Dios misericordioso tu gratitud por sus dones, le contestó el maestro haciéndole levantar. Las mujeres que habían espiado desde fuera, entraron nuevamente y rodearon el lecho. Era la madre de ella y 2 criadas antiguas. Las 3 miraban con gran asombro a Yasua, y desenvolviendo los niños vieron que sus cuerpecitos no presentaban defecto ninguno. ¡Oh, qué hermosos y robustos!, exclamaba la abuela loca de alegría. Pero, mi señor,
¿qué hicisteis de los contrahechos que nacieron? Estos no son aquellos. Y Asua sonreía dulcemente. Y oyendo los aspavientos de la anciana que corría de un lado a otro primero con un niño, luego con el otro acercándolos a la luz, para cerciorarse de que ambos estaban perfectamente formados. Luego miraba estupefacta a Yasua, autor de tamaño prodigio. Señor. Le dijo por fin juntando las manos sobre el pecho. Si eres un Dios bajado a la tierra, dilo de una vez, para que todos los hombres sepan que la dicha vendrá por fin sobre nosotros. Dios no baja ni sube, ni va ni viene, porque está en todas sus criaturas, mujer, como está en ti y en cuanto tiene vida sobre la tierra. Yo soy un mensajero suyo, que derramo sus dones en la medida que él me lo permite, le contestó el maestro. Centurión le dijo, en otra parte me esperan y me voy. Mañana a la 2:00 hora vendré, para que me hagas ver tu agradecimiento al Dios misericordioso que te ha devuelto el calor de la familia. Señor, yo soy pobre y solo tengo lo que el César me paga por mis servicios. No hablo de oro, buen hombre. ¿Para qué quiero yo el oro del César? Quiero solo la bondad de tu corazón y la justicia de tus actos. Por eso vendré mañana. Cuando quieras, mi señor, cuando quieras, que yo y mi casa somos tuyos para toda la vida. Y Asua salió seguido del terapeuta, dejando convencida a aquella familia de que un poderoso Dios había entrado en su casa. A la 2:00 hora de la mañana siguiente volvió acompañado del tío Jaime y de Cebeo a encontrarse con el centurión, el cual le manifestó con grande alegría que su esposa y ambos niños se encontraban en estado normal, si bien aquella aún permanecía en el lecho. El maestro les visitó nuevamente, recomendándoles con insistencia la gratitud al Señor por el don de la vida y la salud que les había hecho. Tanto amor como deis al Padre Celestial. Tanto amor de Él recibiréis. Porque el amor atrae al amor como un poderoso imán, les decía, acariciando a los pequeñines en su cunita, sobre la cual se detuvo unos momentos como embargado de un pensamiento fijo y profundo. Es la hora de su redención, dijo, como hablando consigo mismo. La grandeza y poderío de Hiram y de Salomón pasaron como una sombra. Hoy entran juntos en la vida por la puerta estrecha de los humildes. El vértigo de las cumbres, trae consigo grandes cargas para el espíritu cautivo en la materia. Dios da a los humildes la luz que niega a los soberbios. Los familiares pensaron que el maestro murmuraba una bendición sobre la cuna de los mellizos y no estaban equivocados. Porque su amor, que les había hecho posible la vida física, se desbordó sobre aquellos pequeños seres que dormían profundamente, ajenos a cuanto se obraba en torno de ellos. Señor, le dijo el centurión, me has dicho que solo esperas de mí la bondad de mi corazón y la justicia de mis actos, pero no me has dado aún la oportunidad de probarlo. Ahora mismo te la daré, le contestó el maestro. Dime, ¿hasta dónde llega tu autoridad en esta fortaleza? Vigilo sobre el orden y la seguridad en ella, sobre los prisioneros que guarda aquí el Estado, y a la vez mis hombres guardan el orden en la ciudad. ¿Qué deseas de mí, profeta? Que me acompañes a visitar los prisioneros y que atiendas con bondad las quejas que seguramente te darán, le contestó el maestro. ¿Por qué lo dices, señor? Tú no acostumbras a visitarles, ¿verdad? Es verdad. Sí, señor, porque el superior inmediato es el conserje de las prisiones que depende del tribuno gobernador de la fortaleza, el cual está en viaje a Roma, y yo le reemplazo hasta su regreso. ¿Tienes acaso alguna información al respecto? Preguntó el centurión con cierta inquietud. Tú me has llamado profeta, le contestó Yasua, y en efecto lo soy, del Dios misericordioso que ha devuelto la vida a tu esposa y a tus hijos. Y teniendo en cuenta que en todos los presidios en que se dice cumplir justicia, se cometen grandes injusticias sin conocimiento quizá de los jefes de Estado, pienso que este presidio no será una excepción. Siempre es bueno, amigo mío, ver de cerca el dolor de los que padecen. Este diálogo fue sostenido en el pabellón particular del centurión. Vamos, señor, a las torres. Dijo mirando al tío Jaime y a Cebeo, cuya presencia parecía hacerle recelar un tanto. No desconfíes de ellos, díjole el maestro, porque son mis familiares. Y después de recorrer pasillos y galerías llegaron a la parte central de la imponente fortaleza, que era una verdadera ciudadela, inexpugnable al parecer. Aumentaban el aspecto desolado y tétrico de aquel vetusto edificio. Los búhos y los murciélagos que entraban y salían con entera libertad por los agujeros de los muros, que servían de mezquinas luceras para los calabozos.
El presidio del rey Hiram de Tiro, dijo Yasua, puede competir bien con los del rey Salomón de Jerusalén. La torre Antonia reconstruida por Herodes, no admite búhos ni murciélagos, pero tiene subsuelos desconocidos aún de los carceleros, y habitados por hombres y por toda especie de sabandijas. Llegaron a la primera torre y el centurión mandó abrirla. Entraron a una especie de tubo de enormes dimensiones y en posición vertical. Alrededor se veían las puertas de los calabozos en 3 órdenes sobrepuestos, 6 en cada piso. Mirando hacia arriba, allá muy alto se veía como un disco azulado, el retazo de cielo que podía contemplarse desde allí, pero imposible de ver para los habitantes de los calabozos. ¿Y a qué se debe esta visita en hora tan desusada?, preguntó el viejo conserje, cuyo aspecto decía claro que no era un hombre de misericordia sino de látigo y de cadena. «¿A que estos señores tienen una autorización especial?», contestó secamente el centurión. «¿Puedo verla?», preguntó nuevamente el conserje. «Con que yo la haya visto, basta», respondió el centurión. Los 6 calabozos del piso bajo estaban ocupados por hombres de edad madura que llevaban allí largos años. Para el conserje, todos eran hienas feroces, panteras, tigres, que ni aún merecían el mendrugo de pan negro que se les daba. Ninguno de aquellos infelices podía decir a ciencia cierta, qué tiempo llevaba de encierro. Habían perdido la cuenta que fueron llevando con puntos de carbón grabados en el muro. Algunos habían dado la vuelta al calabozo con hileras de puntos negros unos al lado de los otros. Los 6 presos estaban enfermos de reuma, a causa de la excesiva humedad del piso. De las vestiduras no había que hablar. No eran vestidos sino jirones de una tela ya sin color definido a fuerza de estar sucia. «¿Cuánto tiempo hace que cuidas estos calabozos, conserje?», preguntó suavemente el maestro. «Va para 11 años», contestó el interrogado. «Y he cumplido las órdenes recibidas, al pie de la letra. Todos estos, menos uno, estaban cuando yo vine. Y no recibes orden de limpiar estos calabozos y cambiar de ropa a los presos», volvió a preguntar el maestro. «Pero, señor mío», dijo el viejo conserje, «ni el tribuno gobernador me hizo tantas preguntas». «Contesta y calla», díjole el centurión. «El tribuno representa al César y yo represento al tribuno. Y yo fui puesto aquí por el rey», dijo el conserje. «El rey está subordinado a Roma», dijo nuevamente el centurión. «No riñan por tan poca cosa. Yo vengo en nombre de Dios, dueño de las vidas de los hombres, y busco solo defender esas vidas», dijo el maestro. «¿Eres un profeta de Israel?», preguntó el conserje. «Tú lo has dicho», contestó Yasua. «Acaba de curar mi esposa y mis niños, que los 3 agonizaban ayer», dijo el centurión. El conserje abrió grandes ojos y quedó en silencio un momento. El profeta nazareno penetró en aquel pensamiento y le dijo: «Si tu corazón fuera piadoso con tus semejantes y tuvieras fe en el poder supremo de Dios que me ha enviado, te curarías de la úlcera cancerosa que corroe tu estómago desde hace 2 años». El conserje dio un grito como si hubiera visto un fantasma. «Oh, Señor», exclamó por fin. «Veo que tu Dios te ha hecho poderoso en obras y palabras. Manda, Señor, a tu siervo, que de hoy en más no haré sino lo que tú quieras». Y el viejo conserje extendía sus brazos hacia Yasua, con todo el cargamento de llaves que llevaba en su cinturón. «Ha sonado la hora de Dios para ti, conserje», díjole el maestro, «y por eso te digo que hoy quedas curado del mal de tu cuerpo y de la dureza de tu corazón». El conserje cayó de rodillas y gruesos lagrimones corrieron de sus ojos, mientras sus manos extendidas seguían entregando a Yasua las llaves de los calabozos. «Consérvalas tú, para que de hoy en adelante seas el mejor amigo de los prisioneros», le contestó. «No. Señor. Por piedad. Señor. No quiero yo permanecer ni un día más aquí. Donde cada losa de estos pisos me recuerda la complicidad que tengo en todos los crímenes, injusticias y delitos que se vienen cometiendo desde hace 11 años». Y Yasua miró al centurión, que estaba espantado. El tío Jaime y Cebeo, conmovidos profundamente por el dolor que entreveían en aquellos 2 hombres cargados con la enorme responsabilidad. El uno había pecado con toda malicia, premeditación y voluntad. El otro por indiferencia y culpable despreocupación respecto del dolor de su prójimo. «Confiad en él», decíales el tío Jaime, «y todo será arreglado satisfactoriamente para todos». «Abre los 6 calabozos, conserje», dijo el centurión, «y que los prisioneros vengan hacia el profeta».
No pueden andar por sus pies, señor, porque todos están paralíticos, contestó el conserje abriendo las puertas. Yo iré hacia ellos, dijo el maestro, entrando resueltamente seguido por el tío Jaime, Cebeo y el centurión. Un espantoso vaho de pocilga de cerdos les recibió al entrar. No hay palabras para describir la inmundicia que rodeaba a un pobre ser humano con vida, tirado sobre un montón de paja. Id a los depósitos de la Santa Alianza y traed ropas inmediatamente, dijo el maestro al oído del tío Jaime, que salió con Cebeo. El centurión les dio la plaqueta de pase para que el guardia de la puerta les dejara salir y entrar libremente. La paz de Dios sea contigo, hermano mío, dijo el maestro al prisionero. La paz de la muerte querrás decir, le contestó, porque creo que el nuevo sol alumbrará mis huesos en el muladar. No será así, porque mi Dios me ha mandado para salvarte, dijo el maestro, tomando las manos de aquel hombre que parecían garras por lo enflaquecidas y el largo de las uñas. Si crees en el poder supremo del Dios que me envía a ti, quiero que seas curado y que la luz se haga en tu conciencia y en tu camino a seguir, le dijo el maestro con energía y admirable serenidad. El prisionero sufrió un fuerte estremecimiento y se puso de pie. Dios te guarde, mago o profeta, que no sé lo que eres, pero me has curado. Gritó aquel hombre fuera de sí. El centurión permanecía absorto, inmóvil como una estatua. El conserje temblaba todo entero, como si un poderoso escalofrío le hubiera atacado de repente. Con los otros prisioneros se obró de igual manera. A excepción del más joven de ellos, que no estaba reumático sino tuberculoso y al cual encontraron exánime entre la sangre del último vómito que había tenido. Sus ojos hundidos y su respiración fatigosa y lenta indicaban que sus últimos momentos estaban llegando. Ardía de fiebre y un sudor copioso le banaba el rostro. La piedad del maestro desbordó sobre él. Era tan joven, y era hermoso, aún con todos los rastros de su mal y de la muerte cercana. Yasua se tiró sobre la paja a su lado y le abrazó con infinita ternura. Cree en el poder de mi Dios, le dijo, que aún puedo salvarte. Y quitándose el paño blanco de su turbante, le fue limpiando la sangre que manchaba la cara, las manos, el pecho. Luego juntó los labios a los del enfermo, y exhaló halitos poderosos en que le transmitía su vitalidad como una inyección de fuerza, de energía, de vida nueva. No tardó mucho en percibirse el cambio obrado en aquel pobre cuerpo arrancado a la muerte por el poder supremo del Cristo. El tío Jaime y Cebeo llegaron cargados con 2 fardos de ropa. Y Yasua, convencido de que los 6 prisioneros estaban curados, mandó llevarles a las piscinas de la fortaleza para higienizar aquellos cuerpos sobre los cuales había soplado el amor divino, que es vida, luz y esperanza. Cuando fueron alimentados y vestidos, el conserje, tembloroso y lleno de miedo, confesó que los 5 hombres de más edad habían sido ricos comerciantes de Tiro, proveedores de los lujos y caprichos de las cortesanas favoritas del rey y de los príncipes y magnates. Como las cuentas hubieran subido a sumas fabulosas. Las cortesanas convencieron a sus maridos, amigos o favoritos, de que aquellos comerciantes eran vulgares estafadores, piratas del comercio, asaltantes de los mercados y plazas, y se libraron de ellos encerrándoles en la fortaleza con cadena perpetua. Con una pequeña suma cada año compraban la complicidad del conserje, el rey, los príncipes y el procurador romano. Se habían repartido amistosamente las existencias de los comercios abandonados por sus dueños, que pasaban a la condición de prófugos que huían al ver descubiertas sus estafas. El más joven, o sea el que estaba tuberculoso, era hijo de un príncipe, último vástago directo de los eleucidas. Y a su padre viejo y enfermo, le hicieron creer que su hijo había huido con una cortesana del poderoso rey de Lidia en la opuesta orilla del Mediterráneo. Enfurecido el padre por la deshonra, desheredó al hijo y murió en la desesperación más espantosa, maldiciéndolo con todo el furor de su ira, y dejando su título y sus riquezas a 2 sobrinos autores de esta espantosa combinación. Habían también pagado al conserje por su silencio una buena cantidad. Has sido cómplice para el mal, estás obligado a serlo ahora para el bien, le dijo el maestro. Solo a ese precio puedes obtener el perdón de tus culpas. Los que hace 11 años cometieron tan espantosos delitos, están ya heridos de muerte porque la justicia divina se cumple tarde o temprano. El rey Nabonid morirá de aquí a 3 lunas, y los demás verán la nieve del invierno que está llegando, pero no verán maduros sus trigales en el próximo otoño. Tienes pues un año de expiación de tu culpa. Como ocultaste el crimen con tu silencio,
ahora ocultarás la salvación de estos inocentes hasta que llegue la hora de quedarte libre de la cadena que tú mismo te has puesto. El centurión velará por ti, y yo velaré por los dos en compensación a la obra de justicia que acabáis de realizar. Os doy mi palabra de que ningún mal os podrá sobrevenir. Y si tienes en la fortaleza otros cautivos en parecidas condiciones, ya lo sabes, mi Dios ha curado tu mal en compensación anticipada del bien que harás en adelante. Mi hospedaje está en los almacenes de la Estrella Azul, en la explanada del segundo muelle, donde podéis buscarme si me necesitáis. Yo me llevo estos 6 hombres cuya seguridad está en tu silencio. Si los que te indujeron al crimen te pagaron con oro, yo te llevo al bien y a la justicia, y Dios te ha pagado con la salud y la vida. ¿Has comprendido, conserje? Sí, mi señor, he comprendido. Mi mal era de muerte y tú me has librado de la muerte. Soy pues tu esclavo para toda la vida. Siervo de Dios debes decir, porque yo no busco ni quiero esclavos sino hombres libres con la santa libertad de los hijos de Dios. Y Asua salió de la fortaleza seguido de los 6 cautivos por entre una fila de guardias que el centurión mandó formar diciendo a sus hombres: es un poderoso amigo de César que ha obtenido indulto para esos prisioneros. La vida en la fortaleza de Tiro cambió desde ese momento, porque el centurión y el conserje cumplieron con su deber en cuanto a la alimentación, vestido y trato general de todos los encerrados allí. ¿Qué viento nuevo ha soplado en la fortaleza?, preguntaban los infelices cautivos, que ahora nos dan buena comida, nos dejan ir a los baños y nos dan ropa limpia. Habrá un nuevo César en Roma. Habrá muerto el rey, y su heredero tendrá corazón dentro del pecho. Habrá bajado a la tierra el Mesías que esperan los hijos de los profetas de Israel. Había bajado, sí, el Hijo de Dios, y su amor soberano se desbordaba como un manantial sobre todos los que sufrían las injusticias humanas.